Adicionalmente, nos pueden encontrar en Facebook en el programa Diálogo Profesional América dentro de los grupos profesionales. Bien, hoy viernes 23 de febrero, ya siendo las 19 horas 24 minutos, nos encontramos grabando la introducción del programa. Estamos en el programa número 38, programa número 38, y hoy tenemos una entrevista con un colega boliviano. No se olvide a nuestros colegas, si quieren participar de los eventos académicos en el Zoom, pueden ingresar con el ID 8189-081-7317 y con el código de acceso 827062. Adicionalmente, si desea participar de los eventos académicos, nos puede enviar un mensaje con el prefijo 593 al móvil 099-498-2531. También nos puede escribir al email audex@audex.com.es. La frase de hoy viene de Cicerón, que nos dice: servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable. Bien, el secretario general Antonio Gutiérrez intervino en una reunión de alto nivel de la Asamblea General para conmemorar el 75º aniversario de las Naciones Unidas en una fecha determinada, donde trató el tema de la corrupción. El artículo se llama "La corrupción representa la máxima traición a la confianza pública", y nos dice lo siguiente: la corrupción es criminal e inmoral y representa la máxima traición a la confianza pública. Es aún más perjudicial en tiempos de crisis, como está ocurriendo ahora en el mundo con la pandemia de enfermedad por coronavirus, COVID-19 entre paréntesis. La respuesta al virus está creando nuevas oportunidades para explotar la supervisión débil y la transparencia inadecuada, desviando recursos que debían estar destinados a personas que se encuentran en su momento de mayor necesidad. Los gobiernos pueden actuar apresuradamente sin hacer las debidas comprobaciones sobre los proveedores o sin determinar precios justos. Los comerciantes sin escrúpulos venden productos deficientes, como respiradores defectuosos, pruebas mal fabricadas o medicamentos falsificados. Y la conveniencia entre quienes controlan las cadenas de suministro ha dado lugar a que algunos bienes muy necesarios tengan unos costos escandalosos, lo cual causa desviaciones en el mercado y deja a muchas personas sin posibilidad de acceder a tratamientos vitales. Tenemos que trabajar juntos para poner fin a esos robos y a esa explotación, adoptando medidas drásticas para poner fin a los flujos financieros ilícitos y los paraísos fiscales, abordando los intereses particulares que se benefician del secretismo y la corrupción y ejerciendo la máxima vigilancia sobre la forma en que se gastan
los recursos a nivel nacional. Juntos tenemos que crear sin demora unos sistemas más sólidos para la rendición de cuentas, la transparencia y la integridad. Tenemos que hacer que los líderes rindan cuentas. Los empresarios tienen que actuar con responsabilidad. Es esencial contar con un espacio cívico, dinámico, con acceso abierto a la información. Asimismo, debemos proteger los derechos de quienes denuncian las fechorías y reconocer su valor. Los avances tecnológicos pueden ayudar a aumentar la transparencia y a controlar mejor las adquisiciones de suministros médicos. Los órganos de lucha contra la corrupción necesitan más apoyo y empoderamiento. Las propias Naciones Unidas siguen dando prioridad a la transparencia y la rendición de cuentas, tanto dentro como fuera del contexto de la respuesta al COVID. Para muchas personas de todas las regiones, la corrupción es desde hace tiempo una fuente de desconfianza e indignación contra sus líderes y gobiernos. Pero la corrupción en tiempos del COVID-19 podría llegar a socavar gravemente la buena gobernanza en todo el mundo y a desviarnos aún más de nuestro camino hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Insto a todos los gobiernos y a todos los líderes a que actúen con transparencia y responsabilidad y a que utilicen los instrumentos que ofrecen la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Esta es una plaga antigua que está adoptando nuevas formas. Redoblemos nuestra determinación de combatirla. Bien, la corrupción, un mal que está impregnando a todos nuestros países y que ha disminuido la credibilidad entre nuestros gobernantes porque han perdido la brújula y han perdido el amor de patria, el amor a su gente. Debemos todos nosotros encontrar el rumbo para que nuestras naciones puedan progresar y puedan combatir sabiamente este mal que dilapida los recursos de nuestros países. No debemos rendirnos ni tampoco desanimarnos. Debemos continuar y debemos poner cada uno de nosotros nuestro mayor esfuerzo y voluntad. Bien, hoy en el panel entrevistador los voy a acompañar. Soy el CPA Víctor Parrales, auditor, y hoy vamos a entrevistar a nuestro colega del país de Bolivia, el magíster Fernando Villazón Martínez.
Bien, estamos en el programa Diálogo Profesional América. Como le indicaba, tenemos hoy la entrevista con el magíster Fernando Villazón de La Paz, Bolivia. Fernando es magíster en finanzas empresariales, graduado del programa MPD, Proyecto HHD de Harvard Instituto de la Universidad Católica Boliviana, certificado en reporte financiero internacional, emitido por el ACA en Inglaterra, certificado en normas internacionales de información financiera por el Instituto de Contadores de Inglaterra, licenciado en auditoría financiera, graduado de la Universidad Mayor de San Andrés, diplomado en reingeniería de finanzas de la Universidad Santo Tomás de Aquino, diplomado en reestructuración de empresas en la Universidad Católica Boliviana, diplomado en microfinanzas de la Universidad Andina y el Centro Afín. Bien, estamos en el programa número 38, hoy viernes 23 de febrero 2024. Ya siendo las 19 horas 35 minutos, tenemos la entrevista con nuestro colega Fernando Villazón. Adicionalmente, Fernando, en el ámbito de la docencia, fue docente del diplomado NIF, dictado por la UCB en convenio con PwC. Es docente de la Maestría de Auditoría y Control Interno Financiero, dictada por la Universidad Católica Boliviana. Fue docente de pregrado en la Escuela para la Productividad y Competencia en la misma universidad. Actualmente es docente de la Universidad Católica Boliviana en pregrado para la carrera de Contaduría Pública. En el ámbito profesional, Fernando cuenta con más de 25 años de experiencia en auditorías externas y consultorías en empresas financieras. Durante su carrera realizó diversos diagnósticos contables en NIF, consultas técnicas, procesos de conversión a NIF, due diligence, que le permitieron alcanzar una expertise en esa materia. Si usted desea invitar a nuestro colega Fernando Villazón a sus colegios profesionales, universidades, dentro de las áreas académicas, le puede escribir al email informaciones@barquetili.vo. Bien, puede usted revisar el email en la parte superior de la presentación. Vamos a dejar de compartir. Estamos modo galería. Permítame unos momentitos. Procedo a anclar a nuestros invitados del día de hoy. Estimado Fernando, muy buenas noches. Bienvenido al programa Diálogo Profesional América. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Cómo está la situación por allá, por Bolivia? Ujú. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Un placer estar en tu programa, poder compartir con todos los colegas americanos en los diferentes países y pues muy contento de poder conversar contigo, ¿no? De hablar de algunos temas que son tan interesantes, todo el prefacio que tú has dado relacionado al tema de la corrupción y al tema del COVID cuando esto se presentó, pues es sumamente importante y tomando en consideración que nosotros, los profesionales, contadores, auditores, los financistas en general, somos gente pues que deberíamos estar obsesionados con la transparencia y luchar contra la corrupción, ¿no? Más que en otras profesiones, que los ingenieros, más que los arquitectos, etcétera. El contador público, dentro de sus asignaciones, bueno, al igual que en otras áreas, los abogados, los hombres de leyes, por ejemplo, ¿no?
o los hombres que imparten justicia, etcétera, deberíamos estar obsesionados con em, luchar contra este flagelo mundial que afecta absolutamente a todo el mundo, que es la corrupción, que es un gravísimo, gravísimo problema con el cual nuestra sociedad tiene que lidiar. Así es. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Me ha encantado el prefacio que has hecho, tan interesante, tan bien dirigido. Muy, muy bueno, muy bueno. Qué bueno, qué bueno. Eh, Qué bueno que te sobre haya Bolivia, gustado. sobre Bolivia, ¿qué te puedo contar? Pues Bolivia es un país hermano, igual que lo es Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, Argentina o Paraguay. Y con problemas muy similares, yo diría, a los que tenemos en la región. Inclusive voy un poco más arriba, no solamente Sudamérica, sino Centroamérica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, etcétera. Y yendo un poco más arriba hacia Norteamérica, México, ¿no? Pues todos desde México hasta Argentina, yo creo que tenemos gravísimos problemas de corrupción. Así es. Eh, Bolivia hoy no es una excepción. Estamos atravesando un momento durísimo, muy, muy duro. La economía, pues, está teniendo un comportamiento que no es el más deseado. Tenemos problemas de escasez de dólares. No hay dólares en el mercado. El público en general ha perdido la confianza en la divisa boliviana, en el boliviano, que es la moneda boliviana, y se han abierto fuera del entorno oficial, digamos, que es el Banco Central de Bolivia y el entorno oficial que es controlado por el gobierno, de tipo de cambio, se han abierto mercados paralelos, mercados negros donde se cotiza y se vende dólares a tipos de cambio pues muy superiores a los que actualmente se comercializan de acuerdo al tipo de cambio oficial por dado o establecido por el Banco Central de Bolivia. Entonces, tenemos un problema muy grande en devaluación. Bolivia es un país que vive o que ha generado a lo largo de los últimos años una suerte eh, eh, de compensación, digamos, en algunas áreas. Lo que ha hecho es generar subsidios. Los subsidios son un, desde mi punto de vista, a lo mejor algunas personas, algunos hombres de números, algunos economistas o financistas no comparten mi posición. Yo respeto las posiciones que puedan tener otros profesionales, pero desde mi punto de vista los subsidios son un grandísimo problema. Claro, Y pues en Bolivia tenemos muchos y desafortunadamente, por ejemplo, el subsidio a la gasolina y a tenemos los el mismo problema acá combustibles en Ecuador. es muy complicado, muy complicado. Y eso es otro problema que está golpeando duramente a la economía nacional, porque al final se utiliza el dinero de los contribuyentes, o sea, de la gente que pagamos impuestos, para, digamos, poder subsidiar. Y, y eso está mal, eso le hace mucho daño a la economía. En vez de utilizarse el dinero para invertir, se utiliza para pagar subsidios. Y estos subsidios benefician a ciertos sectores, no a la población en general. En consecuencia, pues tenemos problemas, ¿no? Así es. Ese es un gran problema. El tema de los subsidios es un gran problema. Ahora, Tenemos, Fernando, yo te dime, pregunto lo dime, siguiente. Yo te pregunto lo dime, dime. siguiente. Mira, Claro, claro. en toda nuestra Sudamérica, bien, hay
hay una página, no me recuerdo el nombre, justamente la revisamos ayer y antes de ayer con otro colega, que Ujú. muestra los países, entre paréntesis, más corruptos y menos corruptos, Sí. que presenta todo eh, un mapa, un mapa mundial, donde eh, Uruguay y Chile pasan la Ujú. barrera de los menos corruptos. O sea, están en una línea de, correcta o transparente dentro de sus tareas. Ujú. Pero yo te hago la pregunta, Fernando, ¿qué nos pasa como sociedad? ¿Qué, qué está pasando donde vemos que nuestros gobernantes, y no de un país, sino ya hay una descomposición total de los gobernantes, de aquellos que dirigen los países que no tienen amor de patria, de nación, no les interesa nada, les interesa su provecho propio o particular? ¿Qué nos pasa? A ver, yo creo que es una sociedad que se ha acostumbrado a la pobredumbre que genera el hecho de tener estados totalmente corruptos. Como dicen acá, ni siquiera los tipos ya se sonrojan, o sea, no tienen vergüenza, cometen actos criminales y no les importa, no les importa nada. El gran problema está asociado también a la educación, cómo hemos ido formando las generaciones. Eh, yo, yo personalmente pienso que en Bolivia nos hemos aplazado porque no tenemos realmente un grupo, un líder, un gran líder que pueda direccionar nuestro futuro como país. Eh, lo que se tiene es gente que pues nos está llevando al camino de la miseria, al camino de la destrucción y al camino de la corrupción. Entonces, el concepto es, si en un país no has logrado generar una base de ciudadanos que tengan claros los conceptos de la importancia que tiene la transparencia, la corrección, la equidad. Somos contadores, entendemos el concepto plenamente del concepto de equidad, pues es muy complicado, es realmente muy complicado pensar que a futuro vamos a lograr grandes cosas, ¿no? Eh, pues hoy una sociedad carcomida por conceptos como la coima, ¿no es cierto? Que tienes que hacer un trámite, pero si me pagas por debajo 500 bolivianitos, 100 dolarcitos por debajo, yo te voy a ayudar a hacer tu trámite, aunque no tengas todos los requisitos, yo te lo voy a sacar. O el mismo policía que el policía debería estar orientado a resguardar a la gente, a cuidar a la gente, al ciudadano. Hoy en Bolivia, pucha, ocurren cosas tan terribles como, por ejemplo, lo que ha sucedido durante la última semana, que dos policías han robado a una ciudadana turista, le han sacado la maleta $4.500. Entonces, si no puedes confiar en la policía, si la misma policía es la que te roba, la que te extorsiona, la que te provoca, digamos, la que genera la inseguridad porque están cometiendo crímenes, pues es muy difícil en una sociedad poder sobresalir, poder desarrollar una sociedad hacia un mundo ideal, hacia un mejor destino. Ya, Y ese ahora, problema estamos teniendo. ya, pero ahora un ejemplo, vamos a la otra parte, ¿no? Vemos que en este mapa de la medición de la corrupción, Ujú. ¿no? Vemos a países que supuestamente son transparentes, todo va muy bien,
pero que también en su momento coiman y destruyen los procesos de control. No puedo generalizar, pero que también manejan otras instancias internacionales, pero que me pareciera, puedo estar equivocado, es una impresión mía, que también la utilizan de acuerdo a la conveniencia como les conviene, y ya refiriéndome a países europeos. No tengo nada en contra de países europeos, ni nada por el estilo, ni tampoco soy socialista, ni revolucionario, ni nada por el estilo. Pero me pareciera que, que habría este tipo de situaciones donde cuando les convienen, tal vez coiman o desestabilizan un país, de acuerdo a los intereses. ¿Crees que tal vez hay una fuerza externa que le interesaría que nuestros países no progresen? ¿O somos nosotros? Está muteado. Ya ahí no está muteado, ya no está. Yo creo que hay intereses externos en todo lado, pero no solamente, digamos, que vienen con fuerzas entrecruzadas, ¿no? Lo que estamos viviendo en nuestros países no es algo que es exclusivo de nuestros países. Por ejemplo, todo este movimiento progresista que tenemos en Latinoamérica, Chile, hace poco los Kirchner en Argentina, aquí en Bolivia, 14 años de Evo Morales y ahora 4 años de Arce, que era el ministro de Evo Morales, o sea, la continuidad del mismo modelo. En Perú, cuando estuvo Castillo, en Ecuador, bueno, Correa, Así es, eh, todos los países, ¿no? Nicaragua, ni hablar de Venezuela y demás, Lula en Brasil y demás. Creo que son modelos ya establecidos, planteados, claro, donde lo que se busca es tener un control de la sociedad, un control que determine que, que la gente de bien, digamos, o la gente trabajadora, la gente que se esfuerza, pues tenga que renunciar a una serie de libertades que harían que tanto ellos como sus países prosperen. Y hoy por hoy tenemos un país con inmensos problemas, y yo no creo que sea un tema local, no creo. Yo no creo, es cuando Evo Morales, después de que comete fraude en la elección del 2019, renuncia y se va, llega un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y pues López Obrador lo saca de Bolivia y se va a México, ¿no? así es, Entonces, y después de México va a Cuba y de Cuba va a Venezuela y de Venezuela termina en Argentina de los K, de Cristina, de Kirchner. Entonces, yo no creo que sea un tema de modelo económico de cada país, no es que seamos los bolivianos tan tontos o los ecuatorianos o los paraguayos o los chilenos. Bueno, Chile ahora con Boric, ¿no? Hay que mucho cuidado con lo que está pasando en Chile, ¿no? claro, claro, así es. Pero yo creo que hay una fuerza internacional que está luchando por tratar de instaurar un modelo fracasado, un modelo que pues ya se ha probado y se ha recontraprobado que ha sido un modelo que ha fracasado, un modelo asesino que ha matado mucha gente. Así es, Y eso es lo que se está tratando de hacer. Hay una lucha por implantar ese modelo en toda la región. claro, claro, Y están efectivamente. pasando cosas terribles, ¿no? O sea, en todos los países están pasando cosas terribles. Mira, y a ver, yo la pregunta que te la hacía, y tomando en referencia estas situaciones que pasan a nivel internacional, vemos un ejemplo esto de los derechos humanos, que, ojo, yo soy pro derechos humanos, pero cuando los derechos humanos
van en defensa de los narcotraficantes, los asesinos, los terroristas, ¿no? Entonces, en algún momento el presidente Noboa acá en Ecuador decía, aquí estamos locos, pues estamos hablando de derechos humanos de los secuestradores, que tengamos en Claro, consideración los derechos humanos de los secuestradores. ¿Y por qué no hablamos de los secuestrados? Estamos locos. Entonces, claro, cuando claro. vemos que se implementa estos derechos humanos, pseudo derechos humanos, desde mi punto de vista, ahí es Ujú, donde yo ya tengo dudas de que realmente haya la intención de servir a las naciones. O cuando nos vamos a un juicio internacional en materia petrolera u otras instancias internacionales allá en la justicia europea, resulta que perdemos. en La Haya. Ujú, Exactamente, resulta que ujú, perdemos. Entonces, y cada uno que vive en sus países puede ver pues la situación que generó, un ejemplo, en su momento, eh, ciertas empresas petroleras, no todas, ciertas empresas, un ejemplo, dejaron piscinas enterradas de todos estos desechos petroleros que contaminaron y todo lo demás, pero perdimos. Yo ujú, digo, algo está pasando, estamos, ujú, o somos nosotros totalmente negros y otro grupo es demasiado blanco, y eso busca totalmente desestabilizar la región. Ahora viene mi ujú, pregunta, Fernando. ujú. Sí, sí. Dicen que nosotros no sabemos votar. Ujú. No sé si has escuchado esa Sí, sí, expresión. Lo que pasa es que sí, aquí sí, no sí. sabemos votar. Pero ¿cómo es Sí. eso? Si votamos por el negro, mal. Si votamos por el gris, mal. Y si votamos por el blanco, mal. Mm, Eh, Y en esa parte, entonces, es la sociedad que está decompuesta. ¿Cómo la curamos? mm. Muy interesante, muy interesante. A ver, primero para ir amarrando los conceptos, lo que tú comentas que el presidente Noboa eh, comentó sobre los derechos humanos y de los criminales y no puede ser que los criminales tengan derechos humanos. También ese concepto lo dio el presidente Bukele de El Salvador y Bukele en El Salvador tiene una percepción similar a la que tiene Novoa, ¿no? En sentido de que no puedes priorizar los derechos humanos de la gente que ha asesinado, que ha cometido crímenes de narcotráfico, que ha violado, ah, que ha destruido una sociedad ante los derechos de las víctimas. Las víctimas en realidad somos todos, son las sociedades en sí. Las sociedades que han tenido que aguantar a los pandilleros que cometan crímenes de odio, que cometan violaciones, que maten gente, que se dediquen al narcotráfico, que se dediquen al tráfico de personas, al tráfico de armas, pues a todos los crímenes internacionales más terribles y otros crímenes también, que, que no puede ser, ¿no? O sea, yo comparto ahí la posición que tiene Noboa y Bukele, pues hay que hacer algo para hacer prevalecer los derechos humanos de la gente que realmente vale, no de la gente que destruye la vida de los otros. O sea, no puede ser que hay casos aquí patéticos que alguien está en su casa con la familia y entra un ladrón y está dispuesto a matar a toda la gente de la familia que vive en la casa. Y después de que hace eso, si el papá de la familia agarra un palo y le da con el palo en la cabeza al ladrón y lo mata, pues el papá de la familia va a la cárcel. Lo mismo O sea, ocurre el acá en tipo Ecuador. Lo mismo ocurre acá en Ecuador. estaba en su casa, entró el ladrón a querer matar a él, no sé, matar a su esposa, violar a su hija, no sé, todo y robarle encima. Eh, y si el tipo se defiende, pues él es el culpable. Y de esos problemas tenemos muchos, ¿no? Hoy por hoy hay que ser muy valiente para denunciar un crimen, porque la gente que denuncia los crímenes al final acaba en la cárcel, la gente que ha hecho la denuncia Así del es, crimen. así es. Y eso no puede ser. O sea, eso es un,
ese es un antiprincipio, o sea, estamos yendo en contra de lo ético, estamos favoreciendo lo que es antiético, y eso es un gran problema. Ahora, el concepto de, por ejemplo, una empresa que contamina, una empresa que hace eh, mal uso de los recursos y producto de eso envenena el medio ambiente, pues debería ser castigada. Y cuando van a un juicio internacional, a la corte, no sé, en muchos casos, porque los tipos tienen muchísimo dinero, contratan a los mejores abogados que hay en el mundo y terminan ganando una posición ante países pequeños como los nuestros, ¿no? O sea, Ecuador, Así es. Bolivia, Paraguay y demás. Y yo digo, ¿dónde queda el concepto de la racionalidad? O sea, no puede ser que alguien que está destruyendo el planeta, que está destruyendo una región, pues quede ahí inmerso y al revés sea libre y el que está tratando o el que está protestando y el que está tratando de resarcir ese problema, pues no reciba ninguna compensación, ¿no? Entonces, tenemos esos problemas. Comparto contigo que el orden mundial no es el adecuado. Nosotros vemos con preocupación, digamos, lo que pasa en nuestros países, porque somos países hermanos, somos muy similares. Nosotros hemos visto en las noticias, en la televisión, lo que ha pasado hace poco en Ecuador, cuando, inclusive antes de la elección, antes de que Noboa sea presidente, cuando han asesinado a uno de los candidatos a la Fernando presidencia, que Villavicencio. sí, sí, exacto, ¿no? Que pues es totalmente preocupante y vemos lo que está pasando en Guayaquil con el tema del narcotráfico y toda la violencia que eso representa, ¿no? Pero también hay que ver un poco más allá de nuestras fronteras, más allá de Latinoamérica. Hay que ver lo que está pasando, por ejemplo, hoy en Europa. Tenemos una Europa eh, que está muy conflictuada porque existe entre eh, Rusia y Ucrania, pues es un riesgo enorme para la seguridad de Europa, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar si Ucrania colapsa y pierde la guerra? O sea, la gran pregunta es, ¿y Rusia se conformará solamente con tomar Ucrania? ¿O va a querer tomar los otros países más que eran de la ex Unión Así es, Soviética, así ¿no? es. Polonia, República Checa, todos esos otros, ¿no? Los mismos países de ellos que antes estaban unidos, tal vez sean los Claro, que quieran conquistar. exactamente, ¿no? Y ¿Te desconectaste? no, claro, o sea, ellos son parte de la OTAN, dicen, ¿no? Así es. Alemania es OTAN, y Francia es OTAN, y Inglaterra es OTAN y demás. Pero también hay que evaluar y ver qué va a pasar qué pasaría si la OTAN no llegase a consolidarse como una organización internacional, porque no olvides que en Estados Unidos vamos a tener elecciones muy pronto y uno de los candidatos que es Donald Trump, pues él es el de la visión America First y bueno, no sé, mientras yo esté bien aquí dentro de mi cajita, dentro de mi país, yo esté bien protegido, pues lo que les pasa a los demás no me importa mucho, ¿no? Entonces, no sé si Estados Unidos va a seguir con una posición de apoyar a la OTAN, ¿no? Y si se viene un conflicto entre Europa y Rusia, pues yo creo que las cosas van a ser muy complicadas para ellos, ¿no? Claro. Y luego salimos de Europa y nos vamos un poco más allá hacia el Medio Oriente, lo que está pasando entre los judíos y los palestinos. Bueno, más allá de que condenemos enérgicamente, creo que una persona sensata pues condena lo que ha sucedido cuando la gente de estos grupos, Hamas y demás, han entrado a Israel y han matado a gente y han secuestrado niños y todo. Sí, sí. Más Algo allá de terrible. eso, la reacción desproporcionada de Israel, que
que está destruyendo un país, porque básicamente está destruyendo a lo que es Palestina. Sí, sí. Ahora, tú decías algo muy importante, eh, que el peso boliviano ha ido perdiendo valor y el dólar está escaseando en el mercado. ¿Cómo los está afectando a los profesionales que tienen sus despachos contables en Bolivia? Ujú, ¿Cómo te está afectando? ¿Cómo te ujú. sientes en esa parte financiera? ¿Estás sintiendo ese peso? Sí, no, definitivamente, definitivamente. Yo voy a hacer aquí una correlación, no solamente a los despachos contables y financieros o de auditoría como los nuestros. Yo formo parte de una red internacional que es Baker Tilly y pues estoy muy orgulloso de ser parte de esa red porque es una de las mejores redes a nivel mundial en procesos de auditoría, consultoría, impuestos y servicios profesionales. El gran problema es que nuestras redes, no solamente Baker Tilly, KPMG, EY, Pricewaterhouse, Deloitte, son firmas mundiales de contextura mundial, pues nuestras redes dependen mucho de cómo les vaya a nuestros clientes. Si a nuestros clientes les va bien, generalmente a nosotros nos debería ir bien. Pero si nuestros clientes están padeciendo y les está yendo como en la guerra, les está yendo súper mal, pues también a nosotros nos va a afectar. Claro, Y, y eso es lo que está pasando por doble perspectiva. O sea, yo puedo negociar con mi red, es gente muy razonable. Le puedo decir, mira, en este momento por la escasez de dólares, es imposible que yo te pueda pagar los royalties que te pago cada año, ¿no? O sea, todos los años. O hacemos algo, o me esperas o me esperas, porque o te pago con bolivianos. Y obviamente la red que opera en Londres no va a querer que le pague con bolivianos, porque el boliviano como moneda de intercambio a nivel internacional no sirve. Entonces, pues ahí hay un problema, pero ese es el menor de los problemas. El mayor de los problemas es de que nosotros aquí en Bolivia, y eso nos está pasando a nosotros, es de que muchas de nuestras empresas están pasando dificultades muy grandes, producto del tema del peso y del dólar, motivo por el cual nuestros clientes en algunos casos están pues al borde de la quiebra. Y si están al borde de la quiebra, pues te dicen, mira, no te puedo seguir pagando como asesor, no te puedo seguir pagando como claro. auditor, o te voy a pagar la mitad de lo que te pagaba el año pasado, porque mis números, mira mis números, estoy destruido. Y eso no significa que tú tengas que hacer menos trabajo o vayas a invertir menos cantidad de horas. Entonces, al final tienes que necesariamente hacer una evaluación y ver cómo viene eso. Ahora, en este problema del dólar y del peso ha afectado terriblemente a las empresas importadoras y exportadoras. Aquí en Bolivia hay muchas empresas que importan suministros, importan commodities, por ejemplo, para fabricar productos y después volverlos a exportar. ¿Cómo haces para que una empresa que te provee suministros del exterior, digamos una empresa eh, americana o de donde sea, te venda y tú no tengas dinero para pagarle? O sea, no tengas, las importaciones son en dólares. La moneda, aunque el gobierno ha querido en algún momento aquí decir de que podemos trabajar con yuanes y que los yuanes chinos también sirven y todo, el entorno del mercado no acepta el yuan. O sea, aquí en Así Bolivia es. no puedes abrir cuentas en yuanes. Yo no En ningún yo no te banco. aceptaría yuanes. Yo no te aceptaría Claro, yuanes. tal vez los chinos sí, digamos, ¿no? Pero si no estás en China o no tienes operaciones con China, pues no te sirven los yuanes. Si Así es. estás exportando a la Argentina, estás exportando al Brasil o a Chile, pues no te sirve eso, ¿no? Entonces, al no existir una libre disponibilidad de los dólares, pues las empresas están pasándola muy mal, muy, muy mal.
las comisiones bancarias han llegado a extremos de que si yo tengo bolivianos y quiero pagarle a un proveedor que tengo, por ejemplo, yo que sé, en Brasil, ¿ya? Que me provee cartón para que yo pueda envasar y empacar los productos que yo voy a vender. Pues me cobran 20%, 25% de comisión para hacer la transferencia de fondos al proveedor. Claro. Entonces, lo que está sucediendo es que los proveedores ya no quieren venderle productos a las empresas aquí en Bolivia, porque las empresas bolivianas no están en condiciones de pagarle en dólares, que es lo que ellos quieren. Como no le venden, ¿no es cierto? Las empresas bolivianas, las industrias bolivianas, han dejado o han reducido su producción, han dejado de producir o han reducido su producción a niveles que obviamente la exportación es mucho menor. Al tener una exportación mucho menor, pues ingresan muchos menos dólares a la economía y eso genera que la economía entre en decadencia, ¿no? Y estamos con una economía paralizada y estamos con problemas. Al final, yo creo que el efecto de la importación y la exportación, el libre comercio, es lo que va a engrandecer la economía. Pero no tenemos eso. Pero No ahora, tenemos ahora eso. la pregunta, Fernando, es, ¿dónde Ujú. están los dólares? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta y la verdad es que no se sabe. Bolivia era un país que tenía reservas internacionales hace 10 años que bordeaban los 15.000 millones de dólares. Hoy estamos con 1.500 millones de dólares, o sea, 10 veces menos Ah, ¿En qué periodo se comieron toda esa reserva? en los últimos 10 años. En los últimos 10 Es años. que, es que, ¿sabes qué? Ahí viene, es donde nos destruyen económicamente, como le Sí, pasa al caso de Argentina, como sí, le pasa al caso de Venezuela, sí, y es difícil, nos destruyen económicamente, pero ahí el problema es que esta situación de descomposición, necesitamos líderes, pero la sí, pregunta es que si votamos por el rosado, el sí, verde, el blanco, lo primero que piensan es ver cómo se llevan los dineros del país. sí, es verdad. O sea, Y la pregunta es en quién confiar, en quién confiar. Es a ver, algo muy complicado. yo creo, yo creo que hay un tema aquí de modelo de país. El país tiene que determinar y tiene que generar un modelo en el cual la inversión, y en este caso la inversión extranjera, vea al país como un socio amigable. Si en este momento, digamos, Víctor, tú tuvieras 10.000 dólares en tu cartera y estás dispuesto a invertir, no vas a invertir en un lugar donde, pues, después tengas problemas para poder sacar tu dinero, te cobren miles de impuestos, tengas problema para poder generar eh, para poder beneficiarte de los dividendos que has generado a través de tu inversión. Entonces, pues no vas a poner tu dinero en eso. Y lamentablemente, por diferentes factores, uno de ellos es el tema tributario aquí en Bolivia. Bolivia es uno de los países en la región que más impuestos paga. Eh, y tenemos impuestos progresivos, entonces eso también complica todo. Eh, pues nadie quiere invertir en Bolivia. O sea, tienes que Ha hacer el país disminuido la inversión en Bolivia. amigable, muchísimo. La inversión extranjera y la inversión privada es, ha bajado muchísimo en los últimos años. Y eso está asociado a que, pues, el tema, no sé si has escuchado el concepto, tú al principio cuando dabas el prefacio de esta charla, comentabas de los paraísos fiscales, ¿eh? Y la falta de transparencia en los paraísos fiscales. Pues
yo añadiría un concepto que es peor que el paraíso fiscal, y eso se denomina el infierno fiscal. O sea, tú tienes un paraíso fiscal por un lado, pero tienes un infierno fiscal por otro lado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando un país se convierte en un infierno fiscal, donde tienes una autoridad que se dedica a hacer, a- en realidad no a fiscalizar, sino a tratar de sacar el máximo provecho de sus contribuyentes, sin importarles si estos contribuyentes están en condiciones o no están en condiciones, Claro, pues eso se vuelve una especie de harassment, ¿no? O sea, eh, donde tú estás obligando o estás generando una situación tan conflictiva que esos contribuyentes lo que van a tratar de hacer es buscar una, una alternativa que es legal. O sea, los paraísos fiscales son legales, no son lugares que estén fuera de la ley o que operen fuera de la ley. ¿Quién no sabe que, por ejemplo, Panamá es considerado un paraíso fiscal? ¿Por qué estaría mal invertir o poner tu dinero en un banco o ir a Panamá? O ir a Estados Unidos y hacer operaciones y constituir una empresa en Delaware, en Estados Unidos. O sea, es totalmente legal. El objetivo de los paraísos fiscales es tratar de ofrecer a los inversionistas y en este caso a las empresas alternativas, alternativas que son más suaves, más soft, para, para que tu dinero esté custodiado y tú puedas estar en mejores condiciones. Obviamente, si en un país tienes impuestos que bordean, yo que sé, tienes impuestos progresivos, como el ejemplo del impuesto a las ganancias aquí en Bolivia, que para la mayor parte de las empresas es del 25%, pero hay sectores que pagan el 37%, 37,5%, y otros que pagan el 50% de las utilidades. Pues la verdad es que si eres un inversionista, no te va a gustar mucho la posición. Y si encima de eso tienes una participación de la autoridad que todo el tiempo está intentando cobrarte más impuestos de forma irracional, pues va a ser muy difícil para un inversionista. O sea, hay que ponernos bueno, en los zapatos de los inversionistas. en esa parte, Fernando, lo que tú mencionas efectivamente, lo que he podido eh, observar en materia fiscal es que nos hemos convertido en una máquina de hacer y deshacer leyes fiscales. Sí. Entonces, donde no hay una cultura de una tributación uniforme, Ujú, sino una cultura de tributación a la medida, ¿no? ujú. Entonces, definitivamente eso también está afectando a cada uno de nuestros países y lo que está pasando es que al final la empresa o el inversionista busca a otros países más favorables. Claro, claro. O sea, ¿a quién le gusta ir a una fiesta donde lo van a maltratar? Así Cuando es. uno va a una fiesta, va con la alegría, ¿no? Para poder divertirse, para poder comer rico, para poder tomarse un trago apetitoso, estar bien, digamos, ¿no? Pero si vas a ir Ahora, a un lugar donde te van a maltratar, pues ya no quieres estar ahí, ¿no? claro, ahora eso no quiere decir que no es que no vamos a dejar de cobrar impuestos. Hay que cobrar los impuestos, pero Sí, racionalmente. racionalmente, exacto. Aquí en Bolivia tenemos un sistema de tributación que es totalmente inequitativo. Y voy a usar ese término. ¿Por qué? Porque tengo, por ejemplo, sectores que son importantes en la sociedad que no pagan impuestos. O sea, todo el sector informal, hay inmensas cantidades de personas que se han dedicado al sector informal, que están en diferentes industrias en el sector informal, que no pagan impuestos. Sin embargo, las personas formales, o sea, cuando digo personas me refiero a las personas jurídicas, a las empresas formales,
pues ellos tienen que soportar toda la carga tributaria al máximo y tienen que soportar en muchos casos el acoso de las autoridades tributarias para que paguen más impuestos inclusive, cuando existen grandes sectores, grandísimos sectores que no pagan un centavo de impuestos, ¿no? Y en diferentes áreas, por ejemplo, la minería. La minería es una vergüenza. La minería en Bolivia es una vergüenza. Las grandes empresas pagan un montonazo de impuestos, pagan regalías, etcétera. Y las pequeñas cooperativas, sobre pretexto de que son pequeñas, no pagan impuestos o pagan un impuesto tan bajo, pero tan bajo, que no contribuye al país. Además que las pequeñas cooperativas destruyen el medio ambiente, además que las pequeñas cooperativas violan la ley laboral de los empleados y de la gente que trabaja con ellos. Y encima de eso no pagan impuestos. Entonces, estamos mal. O sea, Ahora, el una sistema pregunta, tributario Fernando. es Una pregunta. Ya, inequitativo. yo soy tu cliente. Yo soy tu Sí, cliente. En este sí. momento te digo, ingeniero Fernando, Ujú, ¿en qué me recomendaría usted invertir mi dinero en Bolivia? Quiero invertir en Bolivia. ¿En qué me recomendaría invertir? ujú. A ver, yo te diría, primero tienes que buscar las actividades que tienen mayor retorno aquí en Bolivia. ¿Cuáles Y podrían ser esas? mira, en este momento los precios internacionales de los minerales son buenos. El oro tiene un excelente precio. La plata también tiene un buen precio. Eh, y han surgido nuevos minerales que en el pasado no existían. Por ejemplo, el litio en Bolivia Claro. Bolivia es uno de los principales productores, no, miento, es uno de los principales países con recursos de litio, pero no es un gran productor de litio. O sea, hay una especie ahí de contrasentido, porque Bolivia, creo yo que es el principal, el que tiene la reserva más grande de litio en el mundo. Sin embargo, no está dentro de los 10 más grandes productores de litio. Nuestros vecinos, los chilenos, que tienen reservas mucho más pequeñas, pues producen mucho más litio y lo exportan. Y lo mismo pasa con los argentinos que nosotros los bolivianos, teniendo una... Es como si estuvieras sentado sobre una silla de oro y no la produces y no generas recursos. Ok. Eh, yo Vamos. iría por el lado de la minería. Respondiendo a tu pregunta, la minería para mí en este momento es un magnífico negocio y deberíamos estar aprovechando el tema de la minería. ¿Qué otros sectores? Pues no lo sé, el tema del gas se ha caído, Bolivia ya no tiene reservas. Yo no invertiría nada en hidrocarburos. El sector transporte sí es un sector prometedor. El problema es la regulación que no permite que privados puedan operar, ¿no? Hace Una poco, pregunta, hoy por Fernando. hoy, dale, Una dale. pregunta. Sus inversiones, para irnos después a la pregunta de tu ciudad, las Sí. inversiones en Bolivia, ¿qué tanto han descendido? ¿Son inferiores a Colombia, inferiores a Ecuador, inferiores a Chile? ¿En qué lugar Ujú. están las inversiones bolivianas? Esa es una magnífica pregunta. O sea, no tengo los números exactos, Ya, no pero te te puedo preocupes. dar, digamos, algunos datos que te van a llamar la atención, ¿no? Ecuador es un país que más o menos tiene el mismo tamaño que Bolivia. Y sin embargo, es un país que genera un PIB per cápita muchísimo más alto que Bolivia. Bolivia es un país de 12 millones de personas con un PIB per cápita de $4,000 aproximadamente por cada persona. Entonces, cuando te pones a comparar eso con países como, por ejemplo, Colombia, que es uno de los países que más ha progresado en ese sentido, como Ecuador, que si bien no es el líder en la región, es un país que
que tiene pues grandes posibilidades de seguir mejorando en el tema. Te das cuenta que Bolivia sigue siendo un país muy pobre porque genera muy poco. ¿Cómo hacemos para que la gente deje de ser pobre en este país? O sea, tenemos que Pero, generar pero, inversión. ahí viene una pregunta, ¿no? Teniendo Sí. recursos, teniendo, hay las capacidades, hay la gente, hay la tecnología, ¿por qué no progresamos? ¿Por qué no salimos adelante? ¿Qué nos Yo te pasa? digo, yo te voy a hablar del caso boliviano. Yo creo que la estructura de país determina que no logremos salir adelante. O sea, el boliviano es debe ser un caso singular. El peor enemigo de un boliviano es otro boliviano. O sea, es un país donde la gente agarra la pistola y se dispara a los pies. Y si puede, se tira un balazo también en la espalda y tal vez en la cabeza. Somos un país que, yo qué sé, que tiene una diversidad tan grande, pero al mismo tiempo tiene problemas sociológicos tan grandes, donde el habitante del occidente odia al habitante del oriente, el habitante del oriente odia al del occidente, el del norte no lo pasa al del sur y el del sur al del norte. Entonces, eh, pues tenemos una serie de problemas enormes, 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 y ese problema, mientras no se resuelva, seguramente vamos a tener los mismos problemas. Yo me acuerdo hace muchos años, y tal vez no sea el mejor parámetro de comparación, pero me acuerdo que en algún país europeo, después de la Segunda Guerra Mundial, metieron a cristianos y moros dentro del mismo saco, a toditos. Y cuando cayó el muro, cuando cayó el muro, el muro de Berlín, en 1991, pues ahí hubo que, de un país se dispararon y salieron cuatro países, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la Yugoslavia, pienso en la Checoslovaquia, que ahora tienes de la Checoslovaquia, tienes Eslovaquia por un lado, República Checa por otro lado, y así sucesivamente en muchos otros países. Pues el caso boliviano es algo similar. ¿Qué ha pasado? El gobierno actual, bueno, hace 20 años ya, para decir de que Bolivia es un país que tiene diversidad étnica, diversidad social, ha creado a través de su constitución un concepto de que somos un país plurinacional, donde existen muchas naciones, muchas naciones. Yo creo que Bolivia no es un país plurinacional. Yo pienso eso. Yo creo que no lo es. Porque en realidad no importa si eres del este o eres del oeste, si eres del sur, del norte o eres del centro. No importa si eres moreno, si eres negro o si eres rubio o si eres blanco, o si eres indio o si eres, yo qué sé, mestizo. No importa, todos somos bolivianos. Y Claro, así es, la diversidad cultural que tiene el país y la diversidad étnica que tiene el país debería ser una fortaleza, no correcto. debería ser una restricción. O sea, si entre todos pensáramos que no importa quién esté al otro lado, sino que nosotros, los que estamos, deberíamos poder ayudarnos entre nosotros, pues este país estaría mucho mejor. Claro, pero Y se poner quiere, barreras, dividirlo, se quiere dividir al país y correcto, eso lo correcto. único que hace es generar más pobreza, más resentimiento. Eh, Aunque parezca increíble, hay gente que todavía aquí habla de los 500 años y los maldicen a los españoles y dicen, claro, estos españoles malditos que hace así es, 500 así es. años.
y yo digo, los españoles, ok, hicieron cosas malas, pero también hicieron mil cosas buenas. Tenemos grandes cosas. El español es un idioma fantástico. El español es un idioma maravilloso. El español, nosotros tenemos una religión que es una religión, creo yo, espiritual, es una religión con dogmas, es una religión que también nos las han traído los europeos, o sea, los españoles. Correcto. Entonces, y Fernando, muchas cosas que nos han dado los españoles son buenas, o sea, no habría por qué pensar que los españoles son malditos porque nos conquistaron, no, 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 yo no lo estoy de son. acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo contigo y vamos a decirlo, ya es un tema que ya pasó y hoy tenemos que ver el presente y cómo direccionarnos al futuro, totalmente de acuerdo. Ahora, ya Correcto. yendo a un tema un poco más light, ¿no? Tenemos aquí unas fotos de tu ciudad que pude rescatar de Google Maps, ¿no? Ajá. Ahí estaba surfeando por La Paz Sí, digitalmente y vemos este parque. ¿Cuál es este parque? esa es la Plaza Murillo, es el sector antiguo de la ciudad, el sector tradicional que tiene la ciudad. Alrededor de esa plaza está la Casa de Gobierno, el Palacio de Gobierno, el viejo Palacio de Gobierno, y también está el Parlamento. ¿Ese es el Palacio de Gobierno? Ese de ahí es el Parlamento, Ah, ese este es es el el Parlamento. Parlamento. Así es, así es. ¿Cuántos Y habitantes tiene La Paz? mira, estamos a punto de tener un censo que yo creo que se va a dar en los próximos meses. Pero yo estimo que es que La Paz se ha dividido en dos ciudades y esa división tampoco es buena porque hoy por hoy hay lucha entre una ciudad y la otra. Es la ciudad del Alto, has debido escuchar del Alto, y la otra es la Allá. ciudad de La Paz. Entre ambas ciudades, Pero la porque Ciudad del Alto, así se llama, Ciudad del Alto. sí, Aprende. así se llama, O sí, sea, es La Paz una sola, pero se ha dividido en ajá, el Alto y La Paz. y La Paz, Mm. exactamente. ¿No? Oye, Y también hay otras ciudades un poquito más pequeñas que están alrededor de La Paz, por ejemplo, Mecapaca, eh, Achocaya y otras ciudades que son mucho más pequeñas, pero que en general toditas juntas se las conoce como La Paz. es que, La Paz es una ciudad pequeña y debemos Fernando, tener, dime, mira, en esto que tú acabas de decir, ¿no? Del Alto, y es que esta es otra cuestión que hemos podido también, he podido observar. Cada vez sí, nos dividen más sí, correcto. y en una cuestión para dominar. ¿Te da la impresión Así también? es, Sí, estamos de acuerdo, ¿no? estamos de acuerdo, totalmente, Muy bien, totalmente. ahora, yo me he recorrido una vía, como te digo, he Ujú, surfeado en Google Maps, ujú. y yo veo una paz progresista, veo sus edificios. Por ejemplo, ¿cuál es este edificio? Ese es el edificio Hansa, que está en una avenida que se llama Mariscal Santa Cruz. Ay, Es, es el sector antiguo de la ciudad todavía, pero sí es un sector progresista, es un sector bonito, es un sector bonito donde hay muchos edificios, hay muchas empresas, también hay mucho comercio informal, sí, sí, es eh, una vía larga. Y he y es visto un una vía montón de larga, sí. edificios. Sí, 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 sí. ¿Sí? Entonces, a un ejemplo acá, esta Sí, otra, es la misma vía, ¿no? La misma vía. sí, la misma vía, correcto. Un ejemplo, vemos todo este sector Ujú, comercial, sí, ¿no? Me recuerda un poco a Quito sí. y sigo avanzando y veo que hay construcciones. Esto ya lo tienen que haber terminado, ¿o no? Sin duda, sin duda. Por Déjame ver ejemplo, dónde sigo estamos. viendo Sí, las sí, edificaciones. así es, así es, así es. No, eso ya Sí. está terminado, ya es un edificio enorme ese, Mm. el que está ahí y se ha construido. Justamente ahí es el Ministerio de Economía. Ese es el que es el edificio del Ministerio de Economía. Pero toda esa es el área comercial. Ese es el centro que tiene la ciudad. La parte, digamos, eh, más nueva de la ciudad está dada hacia el sur. La Paz, sector sur,
es la zona más pujante, bueno, no sé si pujante, pero la zona más moderna, con edificios más nuevos, tenemos algunos rascacielos de 40 pisos, 50 pisos, 46 pisos, uno aquí en la zona sur, que es la parte más moderna y más cara que tiene la ciudad. Ahora, el sector industrial y comercial está en el Alto, porque tiene la ventaja de que el Alto es una ciudad plana. En cambio, la ciudad de La Paz, esta parte, es una ciudad llena de subidas y bajadas. Entonces, es una ciudad con avenidas y calles pequeñas, angostas, que no son buenas para el transporte, por ejemplo, ¿no? Para los trailers o los camiones que llevan la carga. Por acá es difícil que puedan circular. En cambio, en el Alto, con avenidas grandes, con avenidas anchas, es mucho más fácil. Muy bien, sí, este es el mismo sector. Lo único que Sí, aquí me estaba revisando, que es la avenida Villazón. sí, ¿Algún pariente tuyo? sí, bueno. En realidad, mira, los villazones, bueno, creo yo, en 1909 tuvimos un presidente de Bolivia que se llamó don Heliodoro Villazón. Don Heliodoro es mi tatarabuelo. Ah, ya, Forma muy bien. directa, yo provengo de él. Pero después de él, la familia ha crecido muchísimo en muchas ciudades, en todo lado. Hoy encuentras gente con el nombre Villazón en todo el mundo, prácticamente. En Estados Unidos hay gente que apellida Villazón, en México, pues aquí en Bolivia es un nombre muy común. Hay muchísima gente que tiene el nombre Villazón. Como, como decimos en mi país, ¿no te ha picado los pies por incursionar en la política? A mí, mira, es tan despreciable el mundo de la política aquí en Bolivia, pero tan extremadamente despreciable, que y todas las noches cuando me voy a dormir le doy gracias a Dios de que no soy un tipo político. Tengo conceptos económicos muy diferenciados, pero no. Creo yo que no me gustaría entrar en el mundo Pero de la Fernando, política. yo sé que el área de la política definitivamente es un área que si tú no te alineas, te marginan y te destruyen. Pero la pregunta Claro, entonces es, ¿cómo cambiamos las cosas? Porque para poder sí, cambiar un país, para poder cambiar, debemos inmiscuirnos en la política. Entonces, ¿qué hacemos? realmente. No lo sé, no tengo una respuesta para eso. Lo que tú dices es correcto. Lo que estás diciendo tú, Víctor, es correcto. Mira, acá tenemos, Pero sí, pero, sí, este sector es un poco más hacia el sur, es la avenida Arce. Pues uno de esos edificios es el edificio Cobija, el que está mirando al lado de frente al lado izquierdo. Luego el otro es el edificio del Banco Mercantil. Eh, pues sí, a medida que vas bajando vas a encontrar edificaciones más modernas y edificaciones más grandes, ¿no? Estas son pequeñas todavía, son edificios de 20 pisos, pero a medida que vas yendo hacia el sur vas a encontrar edificios de 30, 40 pisos y vas a encontrar edificios mucho más grandes. te comento algo, ¿no? En Ujú. en estos programas que estoy realizando de diálogo profesional América y al realizar las entrevistas a colegas de diversos países, justamente Sí. surfeo por sus ciudades y para Ujú. mí, y te voy a ser bien honesto, esta es la primera vez, yo no he estado en La Paz, no he estado en Bolivia, pero al surfear por La Paz, veo una ciudad progresista, cosmopolita, que tiene mucho para dar a cualquier visitante. Ujú. Y a veces me pregunto, ¿por qué tantos problemas, no? O Sí, es sea, verdad, porque es verdad. cualquiera que ve esta foto dice, aquí hay gente que está prosperando, hay gente que está Sí. invirtiendo dinero.
hay gente que tiene dinero y que vive en esa ciudad. Y de hecho hay gente que tiene mucho dinero y que vive acá en esta ciudad. Hay gente que tiene dinero. Muy bien, muy bien. Ahora vámonos Me- para ir bajando la ojalá. intensidad, para ir bajando la intensidad. ¿Sabes cocinar o no sabes cocinar? Sí, 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 sé cocinar, sé Muy cocinar. bien, muy bien. Entonces, ¿cuál es ese plato, Fernando? ¿Cuál es El que ese tienes plato? tú ahí, ese es un plato paceño. Ah, sí, el Es, pasteño. sí, así, esa es una de las comidas típicas de aquí, de esta ciudad. Lo puedes encontrar en muchos restaurantes. Y aparte que es culinariamente hablando, es una delicia. Es una Vamos costilla, analizándolo. A ver, ajá, ¿qué es esto de aquí arriba? es Queso. un trozo de queso. Ajá, Ajá, es un es un queso trozo de asado. queso. Queso asado, correcto. Qué tal es el queso allá en Bolivia? Es sabroso. Bueno, sabroso, sabroso, sabroso. Es salado, es muy sabroso, es muy sabroso. Muy bien. Luego tienes ahí una costilla de res, una costilla de vaca, que también está asada. Tienes una papa que aquí la cocinan con cáscara, no le cortan la cáscara, la hacen con cáscara Claro, porque le igual da en la mejor sierra acá sabor. en mi país. Y tienes un choclo, no sé cómo le dicen en Choclo, Ecuador, no choclo. sé. Choclo, choclo. Choclo, Sí. choclo. Tienes un choclo y tienes unas habas que están en la vaina todavía, o sea, Ajá, lo vainitas le cocinan con... decimos a esto, ¿no? Cuando están así, Sí. vainitas. Y allá adentro están las habas. Y la salsa que tienes a la izquierda, hay una salsa verde que Ajá, tienes a la izquierda, es una salsa picante que se llama yahua. Ese es yagua. el nombre que exactamente que le ponen acá localmente y es una salsa de locotos. Es muy sabrosa y es picante y en general es un plato muy, muy, muy grato. Es una comida deliciosa. Ya, este plato se llama paceño. Sí, plato paceño. A ver, yo Así te es. comento algo, ¿no? He tenido Dime. la oportunidad de viajar a otros países, Ujú, pero un ejemplo, cuando yo voy a comerme un asado, yo he dicho, ¿no? ujú. Para mi Sí, concepto, el sí. mejor asado que he comido en toda mi vida es el asado argentino. Ajá. No, desde mi punto de vista. ¿Qué Sí, tal sí. son las carnes bolivianas? Mira, no hemos visto nada aquí en la presentación, pero Bolivia, al ser un país diverso, tiene una ciudad muy grande en el este, en el oriente boliviano, y esa ciudad se llama Santa Cruz. ¿Ya? Santa Cruz es una ciudad económicamente más pujante que La Paz, inclusive. Ujú. ¿No? Desde el punto de vista económico es una ciudad más grande, tiene mayor cantidad de habitantes. En La Paz estás hablando entre La Paz y el Alto y las otras ciudades satélites que están alrededor de La Paz, debes estar hablando de una ciudad de 2,5 millones más o menos de habitantes. Santa Cruz debe ser una ciudad de unos 3 millones de habitantes, más o menos, 3,5 millones tal vez. O sea, es un poco más grande, ¿no? Y el plato tradicional en Santa Cruz, igual que el plato tradicional acá, es el asado, es el churrasco, ellos le dicen churrasco. Y el Churrasco, churrasco sí. es un asado de carne de vaca, pues que tiene sal y una salsa que se llama chimichurri, que es Sí, una sí, especie chimichurri. sí, ¿no? de salsa con hierbas y aceite. Y es muy grata también, muy grata. Eh, Delicioso. Deliciosa, sí. La carne boliviana es muy grata, es muy buena, es muy buena. La carne vacuna es muy buena. Muy bien. ¿No? Esperemos tener la oportunidad de estar por allá en algún Cuando momento vengas y por acá, no probar. olvides llamarme. Vamos a ir a comer juntos. Chévere. Ah, Bien. tiene que ser así. Y este plato, Ajá. Este plato parece ser una sacta de pollo, parece ser, que es un guisado de carne de pollo, es un guisado con cebolla, con papa, con chuño. ¿esto negro qué Ese es? negro es una papa helada, o sea, la papa la tratan, a veces la congelan a la papa y la papa se vuelve de color negro. Entonces y tiene un sabor diferente al de la papa blanca.
¿Ya? Entonces, esa papa congelada se la denomina chuño. Y es un plato que tiene carne de pollo, tiene arroz y tiene chuño. Muy bien, muy bien. Allá en Bolivia se come bastante el arroz. Sí, se come bastante el arroz. El arroz es... Y Bolivia es un productor de arroz también, o sea que Es el arroz arrocera la gente. se consume bastante arroz. Y bastante papa también. Por ejemplo, acá en Guayaquil, la mayoría de casas, de Ujú. hogares, debe Sí, haber el arroz. Si no hay arroz, es claro. como que no hay almuerzo. Lo mismo es allá en La Paz. No en La Paz, pero sí en otras regiones del país. En Santa Cruz yo creo que ellos comen con arroz prácticamente todo. Ya. Eh, Y en La el Paz, arroz es el acompañamiento principal. En La Paz es la papa. Si no tiene papa tu comida, entonces no estás comiendo, no estás almorzando. muy bien. Ese Ah, muy plato bien, que muy bien. tienes ahí es un fricasé. El fricasé es una de las comidas más sabrosas que hay por acá. Son filetes de carne de cerdo, de chancho, Sí. que son hervidos en una sopa que tiene mote, que es un maíz, que es una especie de maíz Sí lo comemos acá en cocido, Ecuador. el mote, y tiene también chuño. ¿Te acuerdas que en el anterior plato te mostré chuño, el negro? Ya, sí, Ese negro sí. ahí. Es muy sabrosa, esta comida es muy sabrosa porque tiene el condimento de que es picante. Entonces, es una sopa picante con un ají amarillo que le da muy buen sabor a todo el plato en general. O sea que nuestros colegas mexicanos, si los llevamos a La Paz y los llevamos Eh, a comer este plato, ellos se ríen. O sea, se ríen Probablemente por el picante me el refiero. picante que ellos comen es mucho más profundo que el picante que tenemos aquí en Bolivia. Pero es un plato, Sí, igual es un sí, plato sabroso, es un plato sabroso. sí, sí. Pero sí lo cocinan, ¿no? Sí, 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 lo Y cocino. este, Ah, ese parece ser una fritanga, que es parecido al fricasé, pero la diferencia es que el ají que utilizan para este es un ají rojo. Entonces es un ají un poco más picante, más picoso que el ají amarillo. ¿cuál es el plato preferido de Fernando? ¿Cuál es el plato que dice, o cuáles son los tres platos preferidos de Fernando? A ver, Mm. Yo ¿cuáles soy de La son? Paz, pero la comida que más me gusta está en Santa Cruz, es el churrasco y es El la carne churrasco. asada. Sí, sí. El Ya. asado que tú comentas, el asado es muy bueno. Me gusta mucho también el fricasé, que lo hemos visto hace un momento. Ya, Me gusta te mucho. gusta el fricasé, este de aquí. Ese me gusta. Esa es una buena comida. No, no, sí, no, definitivamente, así es. ¿Y cuál es Sí, el sí. otro? Y bueno, no sé, ahí no soy muy boliviano, pero me gusta mucho la pasta. Es más italiano que boliviano, pero me gusta la pasta. Me gusta el ceviche peruano. Me gusta, pues hay algunas comidas que me gustan. Me gusta la comida mexicana, me gusta el taco mexicano y todas las variaciones de taco, los burritos y esas cosas. Claro, claro. Y bueno, y me gusta un Así poco de es. comida internacional. Así es, efectivamente, ¿no? Bien, yendo a los dulces, ¿ese cuál es? Mira, no sé qué es, parece ser un wrap, ¿no? Algo envuelto. Yo Tiene realmente estaba investigando, crema. pongo dulces bolivianos, ¿no? Postres bolivianos. de- Sale ese. Mira, este parece ser un wrap o algo envuelto así con crema pastelera al medio y chocolate, bañado en chocolate. Sin duda debe ser muy, muy sabroso. A ver, vamos con el siguiente. Y ese, Ah, este no es un postre, esta es una comida. Esto es muy rico. esa es la Esto yuca, ¿no? proviene, sí, es la yuca, es la yuca. También en algunos países le dicen mandioca. La Así es, yuca es un tubérculo que lo cocen y después lo machacan, o sea, lo vuelven harina, así, ¿no? Y así es. en base a la harina, lo mezclan, la harina, una vez machacada la yuca, la mezclan con queso
y Claro, hacen con queso. estos, exacto, y en esos palitos la ponen en el asador y es delicioso. ¿La has Este comido es un con miel de producto. abeja? No con miel de abejas, porque es No, salado. no, Tiende ponle a miel ser de salado. abeja, ponle miel de abeja un poquito y el queso es delicioso. Me imagino. Ah, de repente haz el intento ahí, ponle un poquito de miel de abeja para ver Lo voy a cómo poner. te sabe. A ver cómo viene. Te voy a Ajá, avisar. porque acá en Ecuador, un ejemplo, hacen Ah, los muchines, que son sí, de yuca. No sé si llaman muchines allá tal vez. Hacen los muchines, le ponen quesito y te ponen ajá. un poquito de miel de abeja. Entonces tú le Ah, mira, rocías la miel de abeja. ya. Una delicia, una delicia. Mira tú. Esto tiene que ser una delicia ya. Me gustaría probar estos palitos de yuca con queso. Son fantásticos. Sí, sí, tiene que ser, tiene que Estoy ser. seguro que te van a encantar. Y tenemos este dulce. Ah, sí. Ese es boliviano, Sí, 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 sí. ¿no? ¿Sí lo has comido? Sí, lo he comido, lo he comido. En los restaurantes lo sirven. ¿Cómo se Eso llama? es una especie de leche asada o flan O que flan, se hace en flan. base a huevo, se hace en base a huevo y le ponen una salsa encima, una salsa, en este caso parece ser una salsa de piña. Eso que está encima parece ser pequeños trozos de piña, con lo cual debe ser fantástico, sí, es delicioso. Oye, Es delicioso. Fernando, te cuento algo. En Sí, algún momento, ¿no? sí, Vamos a Chile con mi cuñado, ya, ¿no? Vamos a una región de la costa, de la playa y todo. Entonces sí, decimos, ¿saben qué? Nos vamos a pegar como decimos acá, nos vamos a pegar un ceviche, nos vamos a comer un ceviche. Entonces vamos a claro. un restaurante Y, y toda la gente comiendo algo que se llamaba el piure. Entonces estaban comiendo el piure, todos estaban encantados, esto es delicioso, pues esto es bueno. Entonces ajá, decimos, ¿sabes qué? A mi cuñado, oiga, ¿qué es lo que están comiendo la gente? Piure, ¿quieren? Sí, y le preguntamos a la camarera, oiga, ¿y qué tal es el piure? Me dice, buenísimo, se los garantizo, buenísimo. Entonces, ya. tráiganos dos piures. Entonces nos traen el piure calientito, todo chévere, todo Y, bonito. Y ajá. cuando nos vamos y nos metemos la primera cucharada, hasta ahí llegó el amor. Oye, eso era Ah, puro yodo. Es como que te estabas metiendo una cucharada de yodo. O, ah, mira no es vos. que hablo mal del Piure por si acaso, ¿no? Pero mira cómo tal vez en lo que una región, en una de nuestras regiones pueda parecer bueno, ¿no? Y nos encanta a nosotros, para Es otros no es verdad. así. Sí, Entonces, o tal vez es un gusto adquirido, ¿no? O sea, es como ciertas cosas que después de comerla una y otra vez, al final te empiezan a gustar, ¿te ha ¿no? pasado en tus viajes? Sí, me ha pasado, me ha ¿En pasado. dónde? Una anécdota. Pues, a ver, pues en México me ha pasado que he ido a comer y no me ha gustado mucho, eran insectos, eran. Y me decían, son chapulines, creo que Ah, los le chapulines. dicen, ¿no? Los venden tostados y con sal. ¿Ah? ¿Y qué tal? ¿Qué Y, tal? ¿A y qué cuando sabían? bueno, son una especie de, como maíces, digamos, algo así, pero es un sabor un poco, no es lo mismo que comerte un maíz, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo. Pero sí, me Correcto, ha pasado. correcto. Y esto, Es helado de canela con una empanada de queso. Es muy bueno. claro, claro, se ve delicioso. Eso es bueno. Ese es un helado, ¿no? Helado de canela. Sí, 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 sí. Muy bueno. Helado de canela, muy bueno. Mm. Algo típico que come todo Típico. el mundo allá. Sí, sí, especialmente en este sector del país. En La Paz es, en prácticamente todos los restaurantes lo vas a encontrar. No nos alcanzan los Helado de canela. bolivianitos, ¿qué nos vamos a comer? Un helado de canela con una empanadita. Sí, y si no tienes mucho dinero y no tienes dinero para ir a un restaurante, puedes ir a un mercado. En los mercados hay restaurantes populares, así los denominan, y ahí puedes encontrar eso. Acá tenemos las empanadas. Las empanadas, sí, sí, sin duda. Esas son de Bolivia.
Ah, mira que aquí hay una tradición, hay una empanada que se llama la salteña, que es parecida, no es exactamente como la que tienes ahí, que era originalmente hace más o menos 100 años, un grupo de señoras argentinas se vinieron a vivir a Bolivia y eran señoras de Salta. Y las señoras, para poder sobrevivir, empezaron a vender empanadas de carne. Y a nivel ciudad empezó a correr el rumor que las empanadas que las salteñas, porque las señoras eran de Salta, hacían, eran muy sabrosas. Y toda la gente iba y compraba las empanadas que las salteñas hacían, las señoras salteñas. Al final se quedó con la tradición de que las empanadas pasaron a denominarse salteñas. Y hoy Salteñas. por hoy hay salteñas de todo tipo, hay salteñas de carne, de pollo, hay salteñas De queso. eh, de fricasé, pero también las África. hay de queso, hay de todo tipo, o sea, yo creo que es una de las comidas más tradicionales que hay acá. Muy bien, aquí estamos viendo tu equipo. Este es tu Sí, equipo, ¿no? Tu equipo de tu sí, trabajo, de sí, tu empresa consultora. Es firma así es, auditor. así es. De mi firma de auditoría, sí, 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 sí. Ellos Muy son bien. algunos de los muchachos que trabajan y que han trabajado con nosotros. La señora que está al fondo es mi socia, es Patricia. Ella es, digamos, la que está desde los inicios de la empresa y el resto de los muchachos son parte del equipo de auditoría que han trabajado o que trabajan con nosotros. Muy bien. Acá te vemos ya en una acción de trabajo. Esta foto la vamos a poner en en nuestra galería de fotos que pasamos en el programa. Ya está instalada una linda foto. Sí, gracias, gracias. Sí, es una foto. Estamos en la revisión de un trabajo. Sabes que el proceso de auditoría Sí, conlleva sí. horas de revisión y ellos trabajan conmigo. Así es. Acá ya estamos viendo con los chicos, todos trabajando en sus portátiles. Sí, ¿Qué sí. problema generalmente se tiene cuando se contrata jóvenes para las empresas profesionales? ¿Están preparados o hay que prepararlos? La verdad es de que las universidades nos están generando profesionales regulares y malos. No tenemos gente muy capacitada en las universidades. Las universidades no están haciendo un buen trabajo y yo soy profesor de la universidad. O sea, es un mea culpa también. En general, no estamos logrando los objetivos que deberíamos generar. Un chico que sale de la universidad con un título de licenciado debería estar plenamente apto para poder trabajar y rendir favorablemente en las asignaciones que que se le dan. Pero te encuentras con gente que ha terminado la universidad, pero que no tiene todavía el nivel necesario como para desempeñar un rol importante dentro de un equipo de trabajo. Claro, claro, ¿Y qué es claro. lo que pasa? Esa gente, después de 1 año, 2 años, 3 años trabajando, recién llega a alcanzar la plenitud profesional, o sea, llegan a alcanzar el nivel esperado, ¿no? Claro, pero Y siempre que se comprometa también, porque hay que leer claro, bastante. es verdad, hay que leer y hay que ponerle dedicación. Yo creo que una de las características de nuestra profesión es de que debemos ser uno de los profesionales que más trabajamos, más horas trabajamos. Y los auditores y contadores trabajan muchísimas horas, no trabajamos 8 horas, trabajamos mucho más que eso. Así es. Y, y, y mucha gente, tenemos la generación actual, no sé, algunos la denominan la generación tonta, ¿no? Que son los chicos que los millennials, ¿no? Que ahora están empezando a trabajar, que no les gusta mucho no tienen una visión de alcanzar metas, sino se divierten en el proceso, pero no en alcanzar metas. Y nuestra profesión es una profesión claramente orientada a la consecución de metas. En una firma de auditoría, yo me acuerdo cuando yo ingresé y era trainee,
cuando ingresé a PricewaterhouseCoopers y, y, y la persona que me recibió y me habló, que hoy ya no está con nosotros, ha fallecido, se llamaba César Lora, una muy gran, un excelente profesional, una grandísima persona, un grandísimo ser humano. César me dijo, tú estás entrando ahora como un trainee. El trainee es un aprendiz de auditoría, pero tú tienes que tener en tu mente que a futuro tú no vas a seguir siendo un trainee, que tienes que progresar en la carrera hasta Correcto. alcanzar niveles importantes, hasta ser gerente, hasta ser director, hasta ser socio. Y tenía razón. Es así la vida en una firma de auditoría. Si alguien Fernando, entra y dice, yo no ajá, quiero sí. ser socio, pues, pues así nomás es. Ya, Fernando, Dime. ciertas firmas auditoras, ¿no? Ujú, Y ojo, Big Four, ¿no? ujú, sí, Están tomando la política de teletrabajo. sí. Ujú, Yo en lo personal, en estas áreas, no, o sea, no creo mucho en el teletrabajo en estas áreas técnicas académicas. ujú, Eh, y cuando por lo general son la mayoría de los días. ujú. ¿Tú crees que podemos manejar esto a control remoto? Hágalo en su casa y que no nos pase la factura. Ah, es muy difícil. En la época de la pandemia, por decisiones equivocadas que tenían los gobiernos, el gobierno en general acá en Bolivia, pues nos han metido en la casa durante meses y no había forma de salir de la casa, Claro, pero pero ahí es razonable porque había una pandemia donde era terrible. Pero ya, vamos a sí, decir, pasó la pandemia, sí. mantener ese sistema realmente es conveniente para la formación de los futuros profesionales. Yo creo que se puede hacer, pero el progreso de la gente es más limitado, es diferente, es más lento. El hecho de que estés en tu casa, siempre vas a tener digamos, la posibilidad de hacer otras cosas y no dedicarte por completo a tu trabajo, ¿no? Si vives con tus hijos y demás, el tener que cuidar a tus hijos, el tener que hacer otras actividades, van a hacer que no te concentres plenamente en el trabajo. En cambio, si Correcto. estás en una oficina y no tienes a nadie al lado, pues lo único que vas a hacer es trabajar y concentrarte en lo que estás haciendo. En Claro, pero cambio, si estás también, en casa, no. también la parte de interactuar, un ejemplo, ¿no? Ujú, Va, yo lo voy a decir desde este punto de vista, ¿no? Un ejemplo, muchos chicos sí, de colegio, de escuelas, universitarios, les pasó la factura psicológicamente la pandemia. sí, Los afectó psicológicamente. definitivamente. Ujú, ujú, Un ejemplo, aquí vemos tu equipo, ¿no? Que está ujú, bien vestido, bien arregladito, ujú, comparten dentro de las 8 horas de trabajo. Cuando ujú, cada uno dice, no, yo tranquilo, yo trabajo desde mi casa, está ujú. en su cama trabajando, o está en su cuarto trabajando, Sí, pierde ese sentido de organización, sabe que sí, está trabajando, pero no es lo mismo. no. ¿Qué consecuencias tú crees que pueda traer en el futuro? ¿O ese es el futuro? Mira, tienes el problema de socialización también, porque cuando estás en una oficina, estás interactuando con otras personas. En cambio, cuando estás en tu casa, en tu cuarto, en tu cama o en tu mesa, no sé dónde trabajes, hay gente que tiene poca disciplina, porque puedes estar en tu casa, pero si eres disciplinado, también vas a trabajar sobre una mesa. No lo vas a hacer tirado en un sofá o con los pies encima de la mesa, no. O sea, si eres una persona disciplinada, igual lo vas a hacer en condiciones aceptables, favorables. Ahora, el estar en una oficina hace que llegues a socializar con otras personas, a interactuar Correcto, con estoy de otras acuerdo contigo. personas.
Si estás en oficinas del cliente, pues interactúas con el cliente y eso tiene un impacto favorable en el desarrollo profesional de la gente. En cambio, si estás en tu casa, pues es mucho más complicado hacer eso, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la Ahora, parte que decías, la sociabilización, ¿no? ujú. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero un ejemplo, ¿a ti qué te gustaría? ¿Qué te gusta? ¿Teletrabajo o velos? No, a mí me gusta la relación personal. Yo soy dado a la antigua. Soy anticuado en ese tipo de cosas. Yo prefiero, cuando yo digo voy a trabajar, yo voy a la oficina. O sea, yo estoy en la oficina. Y me gusta estar físicamente en la oficina. Inclusive hay fines de semana en los cuales digo, voy a ir a la oficina a trabajar. Mi esposa me dice, bueno, trabaja aquí en la casa. Y yo digo, no, no, yo quiero ir a la oficina a trabajar. En la casa no quiero trabajar, en la casa quiero ver televisión, quiero conversar contigo, quiero regar mi jardín, Claro, quiero claro. pintar mis cosas, digamos, ¿no? Pero yo no, en la casa yo no quiero estar trabajando. Entonces, cuando tengo que trabajar, voy a la oficina. Pero no se puede hacer siempre. Mira, tenemos el caso hemos tenido una de nuestras supervisoras que nació su bebé y pues la niña tenía que trabajar en su casa, ¿no? O sea, no había más remedio, no la podíamos obligar a venir a la oficina y trabajaba en su casa. Ahora estamos con algunos funcionarios que hacen parcialmente en la oficina, parcialmente en su casa, especialmente en la ciudad de Santa Cruz. Tenemos algunos recursos humanos allá que trabajan parcialmente en la oficina, parcialmente en su casa. Y así es. Es muy común aquí en Bolivia, especialmente con las mujeres, porque las mujeres cuando tienen un niño pequeño, digamos así, tienen que, por lo menos por los primeros 6 meses del Claro, bebé, pero un ejemplo ya, es así. esos son casos especiales, un ejemplo legales o por, vamos a decir, por entendimiento patronal, ¿no? Sí, tratamiento Legislación trabaje laboral, de sí. su casa, ¿no? Trabaje de su casa Sí, porque está viendo a su niña, vamos a decir, ya recién nacida o tiene este problema. sí, correcto. Entendible, pero que todos se vayan a la casa y saben que No, muchachos, no, nos vemos por esta camarita y por ahí vamos trabajando. no, no, no funciona bien. No, 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 no funciona bien. yo sabes que yo veo que esta cuestión no funciona bien y sobre todo he observado Ujú. que sí pasa la factura. Sí, claro, sin duda. Es un trabajo de menos calidad el que se realiza. Es pues también es más difícil hacerle el seguimiento. O sea, yo como jefe no puedo estar con la cámara encendida 24 horas Claro, y demás tras la gente para ver si ha trabajado o no ha trabajado. En cambio, cuando estoy en la oficina, pues me acerco a una persona y le digo, ¿cómo te ha ido con este tema? A ver, mostrame, y ese momento me lo muestra. En cambio, hacerlo con la cámara, primero que hay que coordinar tiempos para ver que la persona esté o no esté. Hay un problema adicional de hacer el teletrabajo, es el tema de los horarios. Cuando tú teletrabajas, los clientes te llaman a cualquier hora, a la medianoche, a las 11 de la noche, y te dicen, ayúdame con esto, revisaremos esto. En cambio, cuando haces formalmente el trabajo en una oficina, pues ellos saben que el horario de oficina es de 9 de la mañana a 7 de la noche y a las 7 pues la oficina se cierra y si hay algún tema que viene después, se lo ve al día siguiente. En cambio, cuando es teletrabajo, pues no hay horario, a cualquier hora y es complicado. así, así. Bien, estamos en la recta final. ¿Algún colega que le quiera hacer alguna consulta a nuestro invitado, a nuestro colega Fernando Villazón? ¿Alguna pregunta? Nuestro colega Gabriel, que siempre está en la parte de las consultas, Gabriel. Sí, sí. Colega ahí Gabriel, está conectado. Siempre está en la Ahí parte está de las Gabriel. consultas, Gabriel. Sí, Fernando. Ahí está conectado. Gabriel, ¿cómo Sí, estás? Qué Fernando, una gusto pregunta. verte. Ahí Uno está. aquí en ¿Cómo? Colombia, por ejemplo, dice, más o menos tiene idea de la situación de Venezuela. Gabriel, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Bien. No, decía un ejemplo que en Bolivia siempre me ha llamado la atención. Acá en Colombia la gente conoce más o menos Venezuela, conoce más o menos Ecuador,
no tanto Perú, pero conoce, por ejemplo, bien a Panamá. Allá en Bolivia, ¿con qué país se relacionan más? Con Chile, ustedes también limitan con Perú, ¿cierto? Sí, sin duda. Bueno, a ver, Bolivia geográficamente tiene frontera con Brasil, sin duda. Una frontera muy grande. Bueno, a ver, Bolivia geográficamente tiene frontera con Voy a Brasil. voy a mutearte, Una frontera muy Gabriel, grande. para que no haya el eco. Ya lo Ya. muteé, Fernando. Ya, gracias. Tiene frontera con Brasil, tiene frontera con Paraguay, con Argentina, con Chile y con Perú. Perú está muy cerca, de hecho, La Paz, si tú tienes tu vehículo en 2 horas y vives en La Paz, en 2 horas puedes estar en el Perú. Es muy cerca llegar al Perú. Entonces hay una gran migración, hay muchísimos ciudadanos del Perú que viven en Bolivia, que trabajan en el Alto, especialmente de las zonas o de la parte sur del país, del Cusco, de la parte, digamos, más deprimida que tiene el Perú, que es el sur. En el sur hay mucho ciudadano peruano que hace sus negocios cruzando la frontera en el lado boliviano. Entonces hay una gran cantidad de hermanos peruanos que viven acá, aquí en Bolivia. Con la Argentina tenemos el tema de que, pues, hace 50 años, cuando la Argentina estaba en mejores condiciones de las que está actualmente, muchos bolivianos buscaron como refugio irse a la Argentina para poder prosperar. Y la comunidad boliviana en Argentina es muy grande, casi 1 millón de bolivianos viven en Argentina. Y por lo tanto hay un gran flujo de ida y vuelta de comercio y demás con la Argentina. Brasil es gigante, Brasil es un país enorme y Bolivia tiene la frontera más grande con Brasil. Entonces también hay un flujo importante en todo el sector del oriente boliviano con el lado brasilero. Hay una influencia muy grande. Hay ciudades en Bolivia donde la mayor parte de la gente habla portugués y español, pero hablan portugués dentro de Bolivia. Se ve televisión brasilera, se tienen costumbres brasileras y demás. Y por el lado de Chile y Paraguay, pues en el caso de Paraguay no hay tanto porque lo que nos divide con Paraguay, la frontera con Paraguay es el Chaco. La región del Chaco es un desierto, entonces como que no hay tanto intercambio con Paraguay. Es menor la cantidad de intercambio con Paraguay. En el caso de Chile, pues La Paz está a 6 horas del océano por carretera, a 6 horas desde La Paz hasta Arica, el norte de Chile. Son 6 horas en vehículo, manejando vehículo. Entonces, como que el comercio con Chile es muy intenso, demasiado intenso. Y la frontera es relativamente grande con Chile, por lo cual hay tanto el comercio bueno como el comercio malo, ¿no? El comercio legal y el comercio ilegal, el contrabando. Y también se tiene, digamos, bastante ciudadano chileno viviendo en Bolivia. Ahora, por motivo de la guerra que ya fue hace casi 130 años, 1879, casi 140 años, 145 años, todavía existe el sentimiento de pica, de dolor. En la mayor parte de los bolivianos no los quieren a los chilenos porque dicen, nos quitaron el puerto o los puertos que teníamos nosotros en el Pacífico, ¿no? Una guerra injusta, pero que sucedió hace más de 150 años, o hace casi 150 años, y los bolivianos todavía tienen el sentimiento de pica hacia los chilenos. Una pregunta, Fernando. Y con esto para cerrar el programa. ¿Cuál sería entonces el puerto de ustedes? ¿Cuál es el puerto de ustedes? ¿Chile, Perú? ¿Qué utilizan como puerto? Los puertos más importantes que utilizan Bolivia están en el norte de Chile. Hay uno que es el puerto de Iquique y otro que es el puerto de Arica.
Y un poquito más arriba, en el lado peruano, eh, hay también puerto peruano, no me acuerdo el nombre, Matanzas creo que se llama, bueno, no me acuerdo el nombre exactamente, pero que también se utiliza mucho. Ahora, por la la hidrovía que va hacia la Argentina, desde el este, o sea, desde Santa Cruz, se mandan barcazas con soya hacia el río Paraguay y cruza todo el Paraguay y llega hasta el Océano Atlántico y ese es otro puerto, pero ese puerto no se utiliza mucho porque es diferente, es mucho más largo hacerlo por barcazas y llegar al Atlántico que hacerlo por carretera y llegar al Pacífico. Esa es la realidad. Muy bien, muy bien. A ver, ¿alguien más que desea hacer alguna pregunta a nuestro colega? ¿No? Bien. Entonces, vamos cerrando el programa. Fernando, ¿cuál Eso. sería tu mensaje a nuestros colegas de América? Pues a todos los contadores mandarles un abrazo, decirles que tenemos una carrera muy noble, muy noble. El auditor para mí es un profesional muy analítico y no solamente es analítico con los números, no solamente es analítico con un estado financiero, con los sistemas de control interno que puede tener una empresa, sino es analítico con todo. Yo creo que un buen contador es aquel que sabe de todo un poco, que sabe de economía, que sabe de sociología, que sabe de temas que son relevantes y que son importantes para la sociedad. Un buen auditor sabe de tecnología, no solamente, no solamente sabe de la partida doble y hacer contabilidad, sabe de tecnología, sabe de microeconomía, de macroeconomía, de estadística, de matemática financiera, por lo cual el auditor contador es un profesional muy completo. Yo a los chicos en la universidad les digo, ustedes como contadores deberían pensar que en su vida profesional van a ser gerentes generales o directores generales y deberían alcanzar esas posiciones. No pensar que van a hacer solamente el trabajo de escritorio de un contador y nada más. Y yo creo que eso es lo que tenemos que incentivar y generar como iniciativa para la profesión en todo el continente. Muy bien, bien. Ese sería mi mensaje. Muy bien. Gabriel, ¿algún mensaje? No, faltó la pregunta del millón. ¿Cómo está el problema de la siembra de coca en Bolivia? Ya no, esa dejémosla Ah, para otro programa, ya dejémosla para otro programa. Pero muy bien, muy bien. Gracias, Gabriel. Un ah, mensajito, Gabriel. No, interesante la entrevista. Pues Fernando es auditor, eh, tiene una voz bien pausada y tiene un equipo de trabajo bastante grande, de acuerdo a la foto, ¿cierto? De Bolivia, pues uno tiene una idea de Bolivia, por ejemplo, el cuento de la guerra, el cuento de haber perdido el derecho a amar, pero me deja impresionado que tiene también bastante frontera y sobre todo que tiene bastante comercio con esos países. Entonces uno a veces dice, no, eso es un país encerrado porque no tiene mar, pero no, no, según la conferencia es activo. ujú. Mm, los cambios que han habido en Bolivia, lo que la percepción que hay aquí en Colombia es que Bolivia ha avanzado casualmente por los cambios de gobierno. Hubo una época, acá por ejemplo, uno sabe que Bolivia tuvo una época de golpes de Estado y de militares, ¿cierto? Después Sí, volvió una correcto. época civil y últimamente con el presidente y que ahorita hay otro presidente que es de la cuerda de él, parece que se han logrado avances sociales. Ahí fue donde me dejó que no es como lo pintan en la parte económica. Muy bien. Ujú. Pero no te olvides que eso ya revisamos un próximo programa. Bien, Bien. agradecemos al magíster Fernando Villazón Martínez de la ciudad de La Paz, Bolivia.
Gracias, Fernando, por haber participado y aceptado la invitación a Diálogo Profesional América. Como siempre digo, no es la primera ni la última invitación. Gracias, Fernando. A nuestro colega Gabriel García Devia de Colombia, igualmente, muchas gracias por participar. Y a nuestros colegas que se han mantenido hasta esta hora de la noche, igualmente, al igual que nuestros colegas que van a ver en el futuro este video. Éxitos y gracias, que tengan buenas noches. En la jugada. Un placer. Un placer igualmente, Fernando. Gracias.